Miren, yo les quiero pedir antes de hacer cualquier cosa, de que se puedan poner en pie y que podamos orar, ¿ya? Que podamos orar por este tiempo y que la palabra que el Señor me entregó primero a mí también pueda ser una bendición para ustedes, ¿ya? Señor, hoy día te damos muchas gracias. Te honramos, Señor, desde el centro de nuestro corazón. Dios mío, te honramos, te damos gracias. Estamos aquí por ti, estamos aquí para ti, Señor. Y queremos estar contigo, Señor. Queremos en este tiempo poder escuchar tu palabra. Queremos que nos ministres a nuestro corazón. Queremos, Señor, que nos ayudes a poder avanzar todos los días, Señor, y no quedarnos estancados. Hoy día presentamos nuestro corazón delante de ti, Señor. Abrimos nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos. Dejamos de lado todos nuestros argumentos, Señor, para que solamente tú, Señor, puedas hablarnos y tu palabra dé fruto en nosotros. Señor, te damos gracias y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, yo les quiero compartir un tema que se llama Sal de Lodebar. ¿Ustedes han escuchado ese nombre, Lodebar? ¿Hay alguno? Levánteme la manito, ¿quién ha escuchado Lodebar? Sí, habemos algunos que lo hemos escuchado. Muy bien, felicitaciones. Hoy día les quiero hablar de este lugar que no es muy conocido en realidad, pero sale en la Biblia mencionado, y es un lugar que no es un lugar grato, no es un lugar donde uno quisiera estar, pero sin embargo muchas veces está ahí sin darse cuenta. Lodebar, cuando uno busca en la Biblia, habla de ciertas características, y como pueden ver allá atrás, se vio en la primera imagen, ¿no es cierto?, un lugar súper seco, ¿no es cierto? Un lugar muy seco, donde no había agua, donde no había pasto, donde no habían flores, ¿no es cierto? Y tiene algunas características. Me voy a correr un poquito para acá. Este lugar de Lodebar está mencionado en 2 Samuel 9, ya 4 y 5, y una de las características que tiene es que está ubicado al este del Jordán. ¿Ya? Es un lugar físico, ¿no es cierto? Estaba conocida por su naturaleza árida y desértica, como lo veíamos en la primera fotito. Un lugar donde no había mucha agua, era todo muy seco. Lodebar también significa una tierra sin expectativas. Si uno va a la traducción de este nombre, es un lugar donde muchas veces no hay expectativas de vida, donde muchas veces van los que están con enfermedades, están quizás alejados de la sociedad, aquellos que han sufrido mucho, estaban en este lugar. En ese lugar la Biblia menciona que nada prosperaba, nada prosperaba. Y también cuando uno busca el significado de esta palabra, dice que es un lugar sin palabra o sin nada que decir. No sé si a usted le ha pasado de repente que cuando pasa un mal momento ni siquiera se lo quiere compartir a nadie. Es para usted. Muchas veces uno sufre, llora, la pasa mal en silencio y nadie se entera. Y le preguntan, ¿cómo está usted? ¿Bien? Pero nadie se da cuenta muchas veces de lo que usted está pasando en forma interna. Bueno, Lodebar también significa un lugar sin palabra. Y sus habitantes eran marginados socialmente. Entonces es un lugar donde, como yo les decía, uno no quisiera estar, pero muchas veces sí está, en diferentes áreas. Uno muchas veces está. Y miren, cuando yo leía sobre Lodebar, decía, qué increíble que uno muchas veces está en estos lugares y permanece ahí. Sabiendo cómo salir, permanece. Sabiendo cómo poder eliminar esa situación de nuestra vida, permanece y se queda. Miren, Lodebar es descrito como un lugar inhóspito donde se refugian los endeudados. ¿Quién ha estado endeudado alguna vez? Yo. Nosotros tuvimos ese pesar en nuestra vida, endeudados. En este lugar también se ganaban los endeudados. Los despojados, los perseguidos. ¿Quién se ha sentido alguna vez perseguido? Quizás en su trabajo, alguien que le hace la cama, ¿no es cierto? Alguien que a lo mejor no ve lo bueno en ustedes, sino que ve las cosas malas y le anda avisando al jefe, ¿sabe qué hizo tal cosa? ¿Sabe qué hizo tal cosa? Respondió esto, mencionó esto. A veces interpretan cosas que no tienen ni siquiera nada que ver con la intención del corazón, pero ahí también están
los que están perseguidos, los abusados, los maltratados por la vida, quienes han tenido de pronto una historia hacia atrás que ha sido una historia triste. Yo creo que si nos pasáramos contando nuestras experiencias de vida, podríamos estar muchos días y quizás meses contando sobre lo que ha sido nuestra vida, quizás que ha traído tiempos tristes en nuestras niñez, quizás después cuando ya empezamos a crecer, quizás las carencias, las peleas diarias que tenemos que dar. Bueno, Lodebar también menciona y llama a esta gente, los que habían caído alguna vez en desgracia. ¿A quién le ha pasado que de repente, sin querer, entró en una desgracia? Yo me acuerdo que cuando nos casamos con Jorge, yo le decía al Señor, mire, uno tiene que tener cuidado con lo que ora, porque yo decía, Señor, yo quiero que tú me des casa nueva y auto nuevo. Esa era mi oración. Señor, yo quiero que tú me des mi casa propia y quiero mi auto nuevo, porque donde nos íbamos no había locomoción cerca, yo tenía a mi Joaquito chiquitito y tenía que andar con él, entonces yo decía, Señor, no tengo ni siquiera colectivo, entonces necesito auto y casa juntos. Y sin querer en esa época teníamos una buena estabilidad económica, pero Jorge se le terminó el contrato y cambiaron al jefe y nuestra economía se fue a las pailas. Y nos entramos en la desgracia y entramos en las deudas. Y fue súper complicado. Y yo creo que a todos nos ha pasado que nosotros hemos estado en ese tiempo de entrar en desgracias, en diferentes cosas. También Lodebar, como dice ahí, significa sin palabras, sin comunicación, como les decía yo delante, porque el dolor muchas veces nos hace quedarnos en silencio. Muchas veces cuando pasamos situaciones complicadas en nuestra vida, nosotros ni siquiera se las contamos a nuestro mejor amigo. Muchas veces cuando uno está con tristezas, con dificultades, sentimos que ni siquiera se las puedo decir a aquel que le tenía tanta confianza. Y me las guardo para mí y es en el caso de los que estamos casados, entre nuestro esposo, nuestra esposa y el Señor. Porque a veces sentimos que si le comparto a otra persona mi dificultad, no va a entender lo que realmente me pasa. Y muchas veces tenemos gente que opina sin saber. ¿Le ha pasado eso? Muchos somos buenos de repente para poder hablar sin ni siquiera saber las cosas de fondo. Muchas veces llegamos y largamos información especulando. Entonces, muchas veces también nos quedamos en silencio porque la vida nos ha enseñado que es mejor entre el Señor y yo, porque tres son multitud. ¿Le ha pasado? Entonces, bueno, el Señor también nos quiere llevar a pensar en esa área de nuestra vida. También Lodebar, como dice ahí, puede representar una condición de vacío espiritual. A lo mejor usted ahora no está con problemas económicos. A lo mejor no está pasando una lucha familiar. A lo mejor usted ve que su vida está súper bien. Pero el Señor también me hablaba sobre la condición del vacío espiritual. Cuando creemos que ya lo hemos alcanzado todo y nos quedamos estancados. Miren, nunca vamos a alcanzarlo todo. Nunca vamos a llegar a ese momento donde digamos, al menos que el Señor nos llame, ¿no es cierto? Y ahí podamos descansar, pero el Señor mientras nos tenga acá en la tierra, siempre va a haber algo más que tenemos que hacer, algo más que decir, alguien más a quien hablarle de Cristo, un momento más en su presencia, un momento más de oración. Nunca vamos a llegar al momento donde digamos ya lo alcanzamos todo. Entonces el Señor también nos quiere hacer pensar en este vacío espiritual que muchas veces tenemos. Les quiero mencionar que en 2 de Samuel 4:4, que en la siguiente diapositiva dice, ¿quién vivió en Lodebar? ¿Por qué le estoy contando de este lugar tan extraño? ¿Han escuchado a Mefiboset? Es tan extraño como Lodebar. Los que saben de Lodebar conocen Mefiboset. Bueno, yo les quiero hablar de Mefiboset. Mefiboset es un personaje que marcó mucho mi vida cuando yo lo leí, porque él era nieto de un rey. ¿De qué rey? ¿Alguien se anima? Muy bien, era el nieto del rey Saúl y era el hijo del mejor amigo de David. Todos conocen a David, ¿no es cierto? El que mató al gigante. Si alguien es nuevo, bueno, David es aquel que tuvo la valentía de enfrentar a un guerrero de 2,90 metros y vencerlo con una piedrita.
Ese fue David. Y bueno, Mefiboset era el amigo del mejor amigo de David, que era, ¿quién era? Jonathan. Entonces, miren, la palabra de Dios dice lo siguiente: cuando llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonathan habían muerto en la lucha contra los filisteos, Mefiboset tenía 5 años de edad. ¿Quién tiene algún hijo de esa edad más o menos? 5 años. Hay varios. Miren, Mefiboset tenía 5 años de edad. Su nodriza, o sea, la cuidadora de él, llena de miedo, lo tomó y huyó con él. Pero en su huida el niño se le cayó y por eso quedó lisiado. Miren, el rey de esa época había muerto en una guerra. El hijo del rey había muerto también. Y el heredero era Mefiboset. Y Mefiboset tenía solo 5 años, no tenía nadie que lo defendiera. 5 años. Y su empleada, como tenía miedo de que lo fueran a buscar y matarlo, porque era el heredero por linaje real, era el que tenía que sentarse en el trono, la empleada lo tomó y empezó a escapar. Y en esa escapada se le cayó. Y no solamente se le cayó y quedó con un raspón, sino que nunca más pudo volver a caminar, quedó lisiado de sus pies. Nunca más pudo volver a caminar. Yo pensaba en esto y yo decía, Señor, qué tremendo, porque la empleada quiso ayudarlo y sin embargo lo dejó marcado para el resto de su vida. Yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor han pasado por esta situación donde a lo mejor alguien los dañó sin querer. Ni siquiera voy a hablar de aquellos que nos han dañado intencionalmente, porque en la vida, ¿no es cierto?, hemos tenido tantos episodios. Pero a lo mejor alguien en nuestra vida nos dañó sin ni siquiera hacerlo y eso nos ha marcado hasta el día de hoy. Miren, yo les quiero contar, yo les contaba a los teens la otra vez y me da alegría contarlo en realidad porque logro ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando yo saco la cuenta que estaba en 5º básico, porque me cambié de colegio, estaba en 5º básico, yo soy la más chica de mis hermanas, entonces mis hermanas se habían ido al liceo y yo era la única que quedaba en un colegio donde habíamos estudiado todos. Y yo me quería ir con mis hermanas y mi mamá me mandó con mis hermanas a 7º. Me cambió de colegio y me dijo, ya ándate a 7º al liceo y ahí están todas juntas con tus hermanas. Entonces la profesora que se enteró de que yo me iba, me hizo una declaración. Y yo siempre digo, ella no debe ni saber que me acuerdo tanto de ella. Me hizo la siguiente declaración. Me dijo, cuando tú te cambies vas a estar en el 7º Z. Ustedes pueden sacar muchas síntesis de esa declaración, ¿no es cierto? Usted es tonta, usted no sabe, a usted le va a ir mal, usted no va a ser capaz en el colegio, va a ser dentro de las más malas que haya. Esa declaración me hizo esa profesora. Yo hoy día soy profesora y pongo mucho cuidado en lo que digo, porque sé que uno a veces sin querer puede dañar el corazón de una persona. Y miren, tanto fue lo que dañó mi corazón que yo salí de 4º medio y jamás diserté. ¿Usted se imagina eso? De 4º medio prefería que me pusieran un 1 antes de disertar. No era capaz de pararme frente a la gente para poder decir nada. Me empezaban a temblar las piernas, me temblaba la voz, me pasaban 1000 cosas, me dolía la guata. Hasta que fui grande, siempre luché con no estar en lugares como este, por ejemplo. Siempre le daba por el ladito. No, si yo en la iglesia, si podía ir a hacer los baños, yo era feliz haciendo la limpieza de los baños. Pero no me manden adelante a decir nada. Siempre traté de mirar las cosas desde lejito y hacer todo lo que pudiera agradar a Dios, pero desde lejos. No en los lugares donde tenía que ser vista. Nunca fue dentro de mi corazón el anhelo de poder estar en lugares donde fuera vista. Y el Señor siempre me ha empujado. Es como, vaya, vaya para allá. Cuando llegué a trabajar al instituto me pasó lo mismo. Yo creo que nunca le conté a la pastora Maritza que el dolor de estómago y lo que me costó pararme la primera vez que fui locutora. Me tocó ser locutora en una licenciatura varias veces después, pero ella jamás, yo creo que imaginó que estaba sanando mi corazón de niña, porque siempre anhelé estar como locutora, pero no me daba para poder decir yo quiero. Entonces admiraba a la gente que estaba ahí, me encantaba mirarlos, pero yo nunca me iba a ofrecer para hacer algo como eso, porque esta declaración que me habían hecho sin querer me persiguió por muchos años. Por muchos años. Y yo creo que si nos ponemos a pensar y a analizar en nuestra vida cuántas veces hemos sido truncados en nuestra vida por cosas que otros han hecho, a lo mejor sin querer.
Yo a esa profesora la perdoné, pero hasta el día de hoy la bendigo con todo mi corazón. Pero también la bendigo porque he podido ver la gracia de Dios, la fidelidad de Dios y cómo Dios nos reconstruye. Entonces, qué glorioso es saber que independiente de lo que hayamos pasado, el Señor nos toma, nos rearma y se glorifica, que es lo mejor. Entonces, miren, Mefiboset tuvo esta caída y fue lisiado de los pies. ¿Y a dónde se fue a refugiar? A Lodebar. Mefiboset, siendo el hijo del rey, el nieto del rey, el futuro rey por linaje, se fue a esconder a este lugar inhóspito, a un lugar seco, donde no había nada, donde no había agua, donde estaban la gente marginada. Ahí estuvo Mefiboset. Y miren, les quiero pedir que pueda, Ursulita, si me puedes ayudar con la otra parte, con los otros versículos bíblicos. En 2 de Samuel del 1 al 13. Si lo podemos proyectar. Ahí está. Ya habían muerto, ¿no es cierto?, Saúl, Jonathan, y quedó en el trono el amigo de Jonathan, que era David. Y David preguntó lo siguiente, dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. ¿Cómo se llamaba? Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Espérame ahí, Ursulita. Miren, ¿qué es lo que respondió Siba? Aún ha quedado un hijo de Jonathan. No podría haber parado ahí nomás, sino que le dijo, lisiado de los pies. ¿Y quién le preguntó? Nadie. ¿Conoce a esos Siba o no? Bueno, diga conmigo, yo no quiero ser un Siba. No quiero mirar las imperfecciones del resto. Me quiero hacer responsable de las mías, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos que ser un Siba, porque a él le preguntaron solamente si había alguien del linaje que a quien David pudiera bendecir. Y Siba le dijo, sí, hay uno, y más encima, esta es su pifia. Esta es su pifia, entonces Siba nos tenemos que ser. Ahora sí, Úrsula. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. No podría haber dicho solamente en Lodebar, sino que él le sumó en la casa de Maquir. Maquir significa esclavo, significa estar encarcelado. Entonces le agregó todo lo demás que él debería haberse quedado en silencio. Nadie le estaba preguntando eso. Ya Lodebar era tremendo lugar donde él había sufrido, sino que le dio todo el currículum. Entonces miren, nosotros tenemos que evitar ser como Siba y hacernos conscientes para refrenar nuestra lengua, ¿no es cierto? Cuesta quedarnos callados, pero el Señor nos llama a que nosotros tenemos que hacer que nuestra vida le honren todo, y estas cosas no ayudan. Cuando uno habla más de la cuenta, no ayuda, no bendice al otro. Ya Mefiboset había sufrido suficiente como para que otro más le esté metiendo el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más dice Ursulita? Entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él le respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Paremos ahí un poquito, Úrsula. Miren la tremenda declaración que hizo Mefiboset.
Él se comparó como un perro muerto. David por linaje no tenía que estar como rey, al que le correspondía estar como rey por herencia era Mefiboset. Pero sin embargo, todo lo que él había sufrido lo hacía sentirse como un perro muerto. Y miren, cuando él fue llamado, él se inclinó delante de David. Sabía quién era David, pero él también sabía quién era él. Y aquí, miren, yo les quiero llevar a pensar lo siguiente. Nosotros muchas veces sabemos de quién somos hijos. Sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos quién es Jesucristo en nuestra vida. Pero muchas veces también nos sentimos como Mefiboset en una área de nuestra vida. Y nos sentimos, no, yo para esto no sirvo. No, yo la verdad que no va a resultar si yo me gano en ese lugar para poder trabajar. No, a lo mejor el Señor va a bendecir a otros, pero a mí no. No, el Señor a lo mejor le va a dar una familia a otra persona, pero a mí no. No, a lo mejor yo voy a pasar escasez toda la vida. El Señor bendice a otros, pero no a mí. Y miren, el Señor nos llama a que nosotros entendamos cuál es nuestra posición en Cristo. El Señor hoy día nos viene a recordar cuál es nuestra posición siendo hijos de Dios, siendo hijos de Jesucristo, siendo comprados por Jesús. No es porque seamos los más capos, los más buenos, los más bacanes. Es porque Jesucristo ya pagó el precio por nuestra libertad. Fue Él el que nos dio la libertad. Gracias a Él podemos soñar, gracias a Él podemos conquistar, gracias a Él podemos ser sanados de nuestras heridas y nuestra vida puede ser transformada. Entonces, Úrsula, si me das los últimos versículos, dice, entonces el rey llamó a Siba. ¿Se acuerdan quién era Siba, no es cierto? Ya. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y con tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Entonces miren, cuando hay mucha gente que se levanta en contra suya, por eso yo le decía, no sea un Siba. Cuando hay gente que se levanta en su contra, cuando hay gente que muchas veces habla mal de usted, no se preocupe, no haga nada. El Señor hace lo que tiene que hacer. Ese Siba que habló mal de Mefiboset y que andaba contando, ¿no es cierto?, las debilidades de Mefiboset, tuvo que ser su siervo. Hasta el último día que vivió le tuvo que servir a Mefiboset. Entonces el Señor nos llama a que nosotros podamos guardar en nuestro corazón principios que son importantes. Tener el resguardo que entre nosotros podamos bendecirnos. Que cuando alguien la pase mal, yo sea aquel que le pongo el hombro y le vamos a salir adelante. ¿Pasamos momentos difíciles? Sí. Pero somos hermanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer zancadillas? Tenemos que ser de aquellos que impulsen con fe a otros, de aquellos que nos alegremos con las victorias de los otros, de aquellos que lloremos con el que está triste, de aquellos que podamos sostener cuando a alguien se le debilita la fe. ¿A cuánto no se nos ha debilitado la fe muchas veces? Yo creo que a todos pasamos momentos donde la fe está tambaleando a veces, pero qué importante es cuando tenemos a alguien que nos agarra y nos dice, no te preocupes, vamos a salir. Estoy contigo, voy a orar por ti, un abrazo. A lo mejor a veces ni siquiera es necesario decir una palabra, pero sí un buen abrazo, ¿no es cierto? Una oración en silencio. Eso es muy importante. Ahora miren, quiero hablarles de Mefiboset. Cuando lo fueron a buscar, él podría haber dicho, no, yo no voy a ir. No voy a ir porque me da miedo y ¿qué pasa si me cortan la cabeza? Él podría haber tomado esta actitud. Pero sin embargo, él fue delante de David y ahí él reconoció su condición, a pesar que quizás estaba súper trastocada. Él reconoció cuál era la condición que tenía. Su condición de estar enfermo, su condición de saber que ya no era quizás el nieto del rey, sino que estaba por allá en algún lugar preso de las circunstancias, del dolor. Y él, cuando escuchó a David, que lo quería bendecir, no se sentía digno de ser bendecido.
Pero sin embargo, David le dijo, yo te voy a entregar todo lo que era de tu abuelo, todo lo que le correspondía a tu papá te lo voy a entregar. Y tú ya nunca más vas a comer en una mesa olvidada, en un lugar olvidado, sino que tú vas a estar todos los días a la mesa del rey. Todos los días. Y eso mismo el Señor hoy día lo trae a nuestra vida. Y el Señor, tal como David se lo dijo a Mefiboset, él le dijo, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿A cuánto de nosotros muchas veces el miedo nos ha paralizado? El miedo nos ha hecho quizás quedarnos en una posición cómoda, esperando que en algún momento el Señor la cambie, pero sin que yo haga nada. Miren, Mefiboset accionó algo, quizás no tenía muchas cosas, pero él se movió como pudo, imagínense, ni siquiera podía caminar, pero salió del lugar donde estaba el Lodebar. Se movió como pudo y llegó delante del rey. Y no solamente llegó, sino que reconoció cuál era su condición. Miren, cuando el Señor me hacía pensar en esto, David refleja muy bien lo que Dios es con nosotros, como Él es con nosotros. Porque David hizo misericordia a Mefiboset por amor a un amigo. Y el Señor nos hace misericordia por el sacrificio de Cristo. Él no nos bendice porque nosotros seamos los más bacanes, como yo les decía. Él lo hace porque fue Jesús el que se subió a la cruz y tiene que valer la pena el sacrificio de Cristo. Y nosotros tenemos que darle el valor al sacrificio de Cristo. Yo hoy día en la mañana le decía, Señor, quizás hay tantas cosas en mi vida de donde yo estuve metida en Lodebar. Tantos momentos, y cuando yo los recuerdo a mí me es inevitable, yo soy súper llorona. Entonces es inevitable que usted me va a ver con un pañuelo. Siempre ando con pañuelo. Me pongo a adorar, canto la primera canción y ya me caen mis lágrimas. Un día mi Sofi me preguntó, mami, ¿por qué estás llorando tanto? Y me decía, tú siempre que estás, o oras, o cantas, siempre lloras. Y yo le decía a Sofía, es que mira, no, yo sé que no vas a lograr entenderlo nunca, pero es que yo estoy agradecida de Dios, no lloro porque tengo pena, así que no te preocupes. La mamá no está llorando porque tiene pena. Es que de verdad yo miro hacia atrás y veo cómo Dios ha sido tan fiel, tan extremadamente fiel. Y siempre le pregunto, Señor, ¿por qué lo hiciste? Yo soy la menor de muchos hermanos, pero por parte de mamá y papá, la menor de 4 hermanos. Desde que era chica estuve en una iglesia porque mi mamá conoció a Cristo y mi papá igual, desde que yo era muy chica. Y desde mi niñez, recuerdo cuando pasamos tanta necesidad. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor han andado con los zapatos rotos. Bueno, yo desde chica también. Tenía que esperar la ropa de mis hermanas que corriera hasta que llegara cuando me correspondía a mí. Entonces anduve muchas veces con los zapatos rotos. En invierno mi mami nos ponía una bolsa en el pie y la metía después dentro del zapato para que el agua no nos tocara, ojalá, los pies. Y era bueno por una parte porque me cubría, pero por el otro lado yo daba un paso y sonaba cuic, cuic, cuic. Entonces detestaba esa bolsa en mis pies. Y pasamos como familia tanta necesidad, pero saben que yo recuerdo mi niñez y la recuerdo con tanta alegría, con tanto gozo, porque a pesar que tuve tantas carencias, el Señor no permitió que tuviera carencia lo más importante, que fue conocerlo a Él, y que mis papás se esforzaron siempre por sacarnos adelante y nos dieron el mejor ejemplo. Mi vieja hasta el último día que vivió, ella se fue y decía, porque toda la vida trabajamos, pero eso se lo contaré en otro momento, a las fuerzas de lo que podíamos todos, pero en mi casa todos los monos bailaban, así decía mi mami. Todos los monos bailan, entonces yo era muy chiquitita y tenía que ayudar en lo que pudiera, pero tenía que ayudar. Entonces ellos pasaron de diferentes formas de poder trabajar y poder generar recursos. Y eso nos dio un ejemplo para poder salir adelante y saber que las cosas no se ganaban fácilmente. Entonces nunca he tenido problema de poder hacer cosas para salir adelante. Con Jorge, cuando nos casamos igual, pasamos momentos buenos, momentos más o menos, momentos súper complicados. Pero el Señor estuvo ahí en todos los momentos. Y en todos los momentos de mi vida, yo le digo al Señor, Señor, ¿dónde estaría si tú no me hubieses sacado de esa situación?
si tú no hubieses sanado esa herida, si tú no me hubieses permitido estar al lado de alguien que declaró esta palabra y yo la guardé. Porque el Señor me ha enseñado en los años a no mirar las cosas malas de las personas, porque todos tenemos debilidades y defectos, ¿no es cierto? ¿Quién podría decir que no? Todos tenemos debilidades, pero el Señor estos últimos años me ha enseñado a nunca mirar las debilidades del resto, sino aprender de lo bueno del resto y lo demás dejarlo pasar. Lo demás no tiene nada que ver conmigo, yo tengo que preocuparme de mí y de yo mejorar, pero quedarme con lo mejor de los demás. Y miren, el Señor hoy día nos llama a que nosotros podamos disfrutar de su gracia como lo hizo Mefiboset. Recordar de dónde el Señor nos sacó en diferentes áreas de nuestra vida y de dónde el Señor hoy día te quiere sacar. Porque como yo les decía, yo he tenido muchos Lodebar en mi vida, en diferentes áreas. Pero hoy día en la mañana el Señor me hacía recordar y me decía, tu Lodebar actual quizás no es tener preocupación para pagar cuentas, quizás no son los zapatos rotos, quizás no es tener problemas familiares, pero por Dios que te has quedado tranquila y oras menos que antes. Por Dios que te has quedado tranquila y antes anhelabas conocerme, porque desde los 14, 15 años yo empecé a conocer sobre los dones del Espíritu Santo en mi otra iglesia que yo tenía y yo los anhelaba, buscaba en la radio predicadores que no sabía ni dónde estaban para escuchar. Me decía, ese tiempo fue cuando más me conociste. Ese tiempo fue cuando aprendiste a escuchar mi voz. Y claro, uno escucha muchas veces la voz de Dios, ¿no es cierto? El Señor nos habla de diferentes maneras. Yo puedo decir que tengo muy contadas las veces que yo puedo decir, pero totalmente segura el Señor me habló. Yo le tengo mucho resguardo a decir eso, porque el Señor me puede hablar, como le decía, de diferentes formas. Pero el Señor en esos tiempos que nosotros los buscamos, aprendemos a conocerlo de otra manera y muchas veces nos hemos acostumbrado a venir los domingos a la iglesia, a orar bonito, a hablar bonito, a adorar bonito, pero no a estar con Él en la semana. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Lo que el Señor demandaba de mí esta mañana. Me decía, sal de ese Lodebar de conformismo, sal de ese lugar donde vives de victorias pasadas, donde vives de aplausos pasados, donde vives de batallas que ganaste en el pasado. Si eso ya fue, es ahora donde tienes que aprender a volver a conquistar, es ahora donde me tienes que volver a conocer, es ahora donde tienes que pasar tiempo conmigo, es ahora donde tienes que mirar lo bueno en los demás y no juzgar a nadie, ni siquiera en tu pensamiento, porque a veces la boca no habla, pero los pensamientos corren. Entonces el Señor nos llama a dar un paso más. Hoy día el Señor te dice, ¿cuál es tu Lodebar? ¿Cuál es el Lodebar que cada uno de ustedes están viviendo? ¿Cuál es el lugar que te tiene estancado, te tiene seco, te tiene sin fruto, te tiene triste, no te deja dormir en las noches? ¿Cuál es el Lodebar que tú estás viviendo? Y el Señor hoy día te dice, no vivas más como un esclavo, sino empieza a vivir en la posición que yo te he dado como hijo del rey. Siéntate a la mesa todos los días, ven a mi mesa todos los días, come conmigo todos los días. No comas de los demás, no coman de lo que dicen los demás, de las experiencias del otro solamente, sino que búscame a mí todos los días. Y el Señor está ahí para nosotros. Miren, le quiero contar lo último antes de que podamos orar. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 19 años. Yo siempre digo que si ella hubiese estado viva, yo no hubiese estado en Valdivia, porque la amaba tanto, respiraba por ella, comía por ella, me esforzaba por ella, luchaba por ella, me proyectaba por ella. Mis sueños eran mi vieja. Y a los 18 años yo tuve un sueño. Soñé que mi mami estaba en el umbral de una puerta. Era como la puerta desde que entraba a la cocina y venía con un bolsito chiquitito y me decía, guagua, me voy. Y cuando ella me dice eso en el sueño, yo me ponía a llorar y yo le decía, por favor, no me dejes sola. Y ella me decía, yo voy a estar bien, y me daba un abrazo y se iba.
Cuando yo desperté, yo sentí la voz de Dios y me dijo: renuncia al primer amor que le tienes a tu mamá, porque yo me la llevo. Lloré como 6 meses sin que nadie supiera por qué lloraba, porque en esa época, más encima de decir, el Señor me habló, en mi iglesia era una locura. Entonces yo lloraba y yo le decía: Señor, por favor, no te lleves a mi mamá. ¿Cómo te vas a llevar a mi mamá? No te la puedes llevar. No te la puedes llevar porque ha sido una buena mujer, ha trabajado, se ha esforzado, nos ha criado con esmero. Me ha enseñado a conocerte sin decir nada, porque en esa época los papás nos daban muchos sermones, pero yo la veía todas las noches arrodillarse en el sillón. Y yo no sabía qué es lo que decía ella, pero yo trataba de escucharla para repetir y me ganaba al ladito de ella, arrodillada, para poder hacer lo que ella hacía, que no tenía idea qué es lo que era. Y después entendí que era buscar a Dios. Y yo le decía: Señor, no te la lleves, por favor, no te la lleves. Yo le decía: llévate a mi papá, te lo mando. Porque en esa época él no era el viejo lindo que terminó siendo. Y el Señor lo único que me decía: renuncia al primer amor. Renuncia, porque yo me la llevo. Y en esa época yo entendí que tenía que orar por guardar mi corazón y decirle, yo oraba y le decía: Señor, guarda mi corazón. Guárdame, 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 guárdame. Porque yo sabía que si Él no me ayudaba, yo nunca más iba a volver a servirle. Porque era tanto lo que la amaba, que yo quería crecer para honrarla, quería crecer para darle privilegios, quería crecer para que no le faltara nada. Pero sin embargo, yo le decía: Señor, guarda mi corazón, guárdame, porque yo te amo y porque sé que esa situación me puede mandar a tierra. Llegó el momento y mi mami se enfermó de un momento a otro. Se enfermó y nos dijeron que era un cáncer terminal. Y yo ya estaba preparada para esa respuesta del doctor. Y yo le dije: doctor, yo era chica todavía y estaba con mi papá. Y dije: doctor, díganos la verdad, porque yo lo veía que se daba 1000 vueltas. Díganos la verdad. No, me decía, es que puede ser esto, puede ser esto otro. Yo le dije: doctor, mire, yo le pido que por favor usted sea honesto y nos diga qué tiene mi mamá y qué podemos hacer. Y él me responde: aunque tuvieran toda la plata del mundo, no pueden hacer nada, porque su cáncer está muy avanzado y aunque ustedes pudieran hacerle 1000 tratamientos, no va a funcionar. Yo salí de ahí y lloré. Lloré amargamente. Pero saben, un día mientras caminaba con una amiga, yo le dije: ¿sabes, Chani? No sé por qué Dios me quiere dejar guachita. Porque era la más chica de las 4 hermanas, mis hermanas ya estaban casadas, tenían su vida resuelta. Mi papito en esa época era un tiro al aire y me sentía literalmente una guachita. Entonces, Señor, Chani, le dije: no sé por qué el Señor me quiere dejar guachita. ¿Por qué se quiere llevar a mi mamá si ella no ha hecho nada malo? Pasó el tiempo, yo justo entré a la universidad y no tenía cómo pagar la universidad. Y salieron los resultados de las becas y los créditos. Y yo entré a estudiar solamente por fe. Y fue un compañero a ver los resultados y dicen: chicos, salieron los resultados un día viernes en la tarde. Ya era como a las 6 de la tarde. Yo le dije: Chalo, ¿te diste cuenta cuál fue mi resultado? Yo esperaba el crédito. Me dijo: Gloria, estás becada al 100%. Yo le dije: no, imposible. Yo calculé todo y no me sale ninguna beca. No, Gloria, estás becada al 100%. Corrí por la universidad, atravesé la universidad y fui a ver el resultado y decía: Gloria Care, y miraba hacia el lado, becada 100%. Y volvía con mi dedo, Gloria Care, y seguía becada al 100%. Pasé como 5 veces mi dedo y el Señor me dijo: nunca más digas que eres una guachita, porque todo lo que necesites y en todo lo que me necesites yo voy a estar. Y así ha sido hasta el día de hoy. Y ese Dios que yo conocí es el Dios que hoy día te está diciendo: estaré contigo todos los días. Sal de Lodebar. Sal de Lodebar. Yo te quiero invitar a que puedas ponerte en pie y que podamos orar. Los tiempos difíciles, el Señor siempre se glorifica y tiene un para qué. Tú hoy día a lo mejor no le encuentras sentido a las dificultades. Quizás hoy día puedes decir: ¿por qué a mí me pasó tal cosa?
¿Por qué a mí me pasó tal situación? ¿Por qué yo he sufrido tanto? ¿Por qué llego a fin de mes y me faltan los recursos? Y puedes preguntarte por qué y por qué y por qué, como yo me preguntaba cuando el Señor me dijo que se iba a llevar a mi mamá. Pero sabes, siempre hay un para qué. Y el Señor me devolvió al mejor papá que pude tener. Tuve a mi viejo que el Señor lo transformó gracias a la partida de mi mamá. Y lo disfruté lo que no lo había disfrutado en esos 18 años. Cada vez que el Señor te hace pasar por dificultades, cada vez que tienes problemas difíciles, el Señor se glorifica y tiene una razón del por qué lo hace. Confía en eso. Confía en eso, confía en que el Señor sabe lo que está haciendo. Solamente descansa y deja que el Señor haga lo que tiene que hacer. Y ahora tú sí tienes que hacer lo que te corresponde. Y es reconocer cuál es tu Lodebar. Reconocer cuál es esa área flaca que tienes, esa área que te trae tristezas, esa área que te saca lágrimas de dolor, no de gozo. Esas situaciones que te han quitado la paz, esas situaciones que te han quitado el gozo verdadero en tu vida. ¿Cuáles son las cosas que hoy día tú tienes que dejar? Yo te quiero pedir, te quiero invitar a que tú puedas orar, te des un minuto para poder orar. Y tal como lo hizo Mefiboset, tú le puedas decir, Señor, esta es mi condición. Esta es mi condición. Esto es lo que me duele. Esto es lo que me ha truncado. Cuando otros han venido y han hablado mal de mí, me ha lastimado. Hoy día cargo en mi espalda por la opinión de otros. Hoy día llego a fin de mes y no tengo cómo pagar las deudas, no tengo cómo suplir lo que necesitan mis hijos. O a lo mejor hoy día también estás en el área espiritual, tal como yo. Estás muy tranquilo, estás muy tranquila. A lo mejor te vienes a alimentar un domingo, una célula, y recibes palabra y vuelves a tener fuerzas, pero el Señor hoy día nos llama a algo más. El Señor nos llama a poder tomar y a vivir al lado de Él en la mesa del Rey. Dile, Señor, yo hoy día reconozco delante de ti mi condición. Yo reconozco delante de ti cómo me siento, Señor. Me he sentido triste, muchas veces me he sentido derrotado. A veces he tenido temor en mi vida. He sentido vergüenza por los pecados. Pero hoy día yo te los entrego a ti, Señor. Hoy día yo te entrego mi dolor. Hoy día te entrego mi vergüenza. Hoy día te entrego mi pasividad. Tú eres el que me ve cuando nadie más lo hace. Sí, Señor. Tú eres el que nos encuentra en medio, Señor, de la soledad. Tú eres el Señor que va tras nosotros hasta los lugares más inhóspitos como Lodebar. Sí, Señor. Sí, Señor. Hoy día dejamos a tus pies, Señor, nuestras heridas. Dejamos a tus pies los fracasos. Dejamos a tus pies nuestros temores. Dejamos a tus pies nuestras limitaciones, Señor. La dejamos a tus pies porque sabemos, Señor, que tú eres el que cuida de nosotros. Señor, dejamos a tus pies nuestros temores, Señor. El creer que no tenemos valía. Hoy día, Señor, nos posicionamos, Señor, como hijos tuyos. No desde el orgullo, Señor, no desde la altanería, no creyendo que somos mejores que el resto, Señor, sino que nos posicionamos sabiendo que alcanzamos misericordia,
que alcanzamos amor, que alcanzamos tu gracia, Señor. Hoy día nos posicionamos como hijos tuyos, Señor, para ir a la mesa del Rey. Nos despojamos, Señor, nos despojamos de todo lo que nos impide poder estar ahí contigo. Señor, nos despojamos del pecado, nos despojamos, Señor, de las cosas que hacemos cuando estamos en silencio, cuando los otros no nos ven. Nos despojamos de los pensamientos incorrectos, nos despojamos de las palabras equivocadas, Señor. Nos despojamos de las motivaciones incorrectas. Señor, nos despojamos de la falta de autoestima, Señor. Nos despojamos de la escasez, nos despojamos de la escasez económica y espiritual, Señor. Y hoy día nos levantamos como lo hizo Mefiboset, Señor. Levantamos, Señor, nuestro corazón, levantamos nuestras manos, Señor, para poder declarar que somos tus hijos, para declararles, Señor, a todos aquellos, Señor, que nos vienen a decir que no podemos. Declaramos tu palabra que dice que todo lo podemos en Cristo porque tú nos fortaleces. Hoy día callamos la boca del enemigo, Señor, callamos las mentiras de Satanás y declaramos en el nombre de Jesús que somos una iglesia que avanza, no somos una iglesia que retrocede, no somos una iglesia con agua estancada. Declaramos y profetizamos en el nombre de Jesús, Señor, que somos una iglesia donde tú haces correr ríos de agua viva, Señor, en el nombre de Jesús. En cada uno de nosotros, Señor, profetizamos que el agua viva se empieza a generar, Señor, que empezamos a anhelar tu presencia, que anhelamos, Señor, estar contigo, que anhelamos lo que tú traerás. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Te honramos y te damos gracias por todo lo que has hecho, pero queremos ver lo que tú harás, Señor. Queremos decir, estamos presentes para ti, no tenemos temor, no tenemos miedo, nos desechamos de todo lo que nos impide poder estar contigo, Señor, y nuestros ojos verán cómo tú te glorificarás. Sí, Señor, te damos gracias y confiamos en ti con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y declaramos que tu palabra y tu voluntad en nuestras vidas siempre será buena, siempre será agradable, Señor. Y confiamos en que siempre será perfecta. Te alabamos, te glorificamos y te honramos y te damos el mejor aplauso a ti, Señor, porque tuya es la honra y tuya es la gloria.